El problema de Palestina e Israel. Los territorios palestinos suman 6.020 kilómetros cuadrados. Si tienen tanto territorio y dinero, ¿por qué entre los países árabes petroleros no le compran un pedazo de tierra en Arabia Saudita y se lo dan a los palestinos? Los países musulmanes suman 14 millones de kilómetros cuadrados, zona verde en el mapa, mientras que Israel apenas ocupa 22.000 kilómetros cuadrados, un 0.5%, zona roja. Un área del mismo tamaño del departamento de Cundinamarca en Colombia. 22.554 kilómetros cuadrados o similar al tamaño del país de El Salvador. 21.040 kilómetros cuadrados. Desde la Universidad de Columbia, tomé muchos cursos sobre la cuestión del conflicto en el Medio Oriente. Semestre tras semestre estudiamos sobre el conflicto en el Medio Oriente como si fuese el conflicto más complejo en el mundo, cuando de hecho puede que se trate del conflicto mundial más fácil de explicar. Puede que se trate del conflicto más difícil de resolver, pero es el más fácil de explicar y la raíz es esta. Un lado quiere que el otro lado se muera. Israel quiere existir como un Estado judío y vivir en paz. Los israelíes también reconocen el derecho de los palestinos a poseer su propio Estado para vivir en paz. El problema, sin embargo, es que la mayoría de los palestinos y muchos otros musulmanes y árabes no reconocen el derecho a existir de los judíos de Israel en un Estado judío. Esto ha sido verdad desde 1947, cuando las Naciones Unidas decidieron partir el territorio conocido como Palestina en un Estado judío y otro Estado árabe. Los judíos aceptaron la partición de las Naciones Unidas, pero ningún árabe o musulmán lo aceptó. Cuando el gobierno británico terminó el 15 de mayo de 1948, los ejércitos de todos los países árabes vecinos, Líbano, Siria, Irak, Transjordania y Egipto, atacaron al Estado de Israel, que tenía un día de vida para destruirlo, pero, para sorpresa del mundo, el pequeño Estado judío sobrevivió. Y eso volvió a suceder en 1967, cuando el dictador egipcio, Gamal Abdel Nasser, anunció en sus palabras su plan de destruir Israel. Él colocó sus tropas en las fronteras con Israel, y así lo hicieron los ejércitos de los países árabes de los alrededores, que también se movilizaron para atacar. Sin embargo, Israel atacó preventivamente a Egipto y Siria. Israel no atacó a Jordania pidiéndole al rey de Jordania que no se uniese a la guerra, pero él sí lo hizo. Y a consecuencia de eso, Israel tomó control de tierras jordanas, específicamente la Cisjordania en la ribera del Jordán. Inmediatamente después de la guerra, los líderes árabes se dirigieron a Jartum en Sudán y anunciaron sus famosos 3 no. No reconoceremos, no habrá paz y no habrán negociaciones. ¿Qué es lo que Israel debería haber hecho? Bueno, una cosa que Israel hizo un poco más que una década más tarde, en 1978, fue entregar la totalidad de la península del Sinaí, que era un territorio más grande que el de Israel y que tenía petróleo, de regreso a Egipto, porque Egipto, con un nuevo liderazgo, firmó un acuerdo de paz con Israel. Entonces, Israel entregó paz a cambio de la promesa de paz con Egipto, y eso también es lo que desea hacer con los palestinos. Todo lo que los palestinos debían hacer es reconocer a Israel como un Estado judío y prometer que iban a vivir en paz con ella. Pero cuando Israel propuso dar tierras por paz en el año 2000, lo que le daría a los palestinos un Estado soberano en más del 95% de la Cisjordania y la totalidad de Gaza, el liderazgo palestino rechazó la oferta y a cambio respondieron enviando olas de terroristas suicidas dentro de Israel. Mientras tanto, la televisión y radio palestina, así también como su currículum escolar, permanecía transmitiendo muestras de glorificación para con los terroristas, demonización de los judíos, repitiendo diariamente el mensaje que Israel iba a dejar de existir. Por lo tanto, no es difícil explicar la disputa en el Medio Oriente. Un lado quiere que el otro lado muera. La frase del Hamas, los gobernantes de Gaza, es: nosotros amamos la muerte tanto como los judíos aman la vida. Hay 22 países árabes en el mundo, cruzando desde el Océano Atlántico hacia el Índico. Y hay un solo Estado judío que tiene el tamaño de Nueva Jersey. De hecho, la fina El Salvador es más grande que Israel. Finalmente, pensemos en dos preguntas. Si mañana Israel abandona sus armas y anuncia que no pelearía más,
¿Qué sucedería? ¿Y si los países árabes que rodean a Israel anunciasen que abandonan sus armas y anunciasen que no pelearían más? ¿Qué sucedería? En el primer caso, se produciría una inmediata destrucción del Estado de Israel y la destrucción masiva de la población judía. En el segundo caso, habrá paz al día siguiente. Como he dicho, podemos concluir que se trata de un problema simple de describir. Un lado quiere que el otro muera, y si se muere, habrá paz. Por favor, recuerda esto. Nunca ha habido un estado en la zona conocida como Palestina que no haya sido judío. Israel es el tercer estado judío en existir en esa área. Nunca ha habido un estado árabe y nunca ha habido un estado palestino, ni nunca ha habido un estado musulmán, ni de otro tipo. Esa es la cuestión. ¿Por qué no puede un estado judío del tamaño de El Salvador ser capaz de existir? Ese es el problema en el Medio Oriente. Yo soy Dennis Prager. El juicio de las naciones, ovejas y cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque el Islam como religión es un conglomerado de naciones de diferentes lenguas y orígenes que siguen a un solo hombre. Y ese es Mahoma, el profeta del Islam. Pero ¿quién es Mahoma conforme al Islam y a las enseñanzas islámicas? Mahoma es el Adán perfecto. No es un mero profeta como dicen los musulmanes. Es el Adán perfecto. Es mejor que Adán. Es mejor que Jesús. Los mismos atributos mesiánicos que se le confieren a este hombre Mahoma son aquellos que en el final de los tiempos su espíritu volverá en la forma del Mahdi. En otras palabras, este Mesías debe regresar. La mayoría de los norteamericanos no entiende que cuando la Biblia habla del anticristo, creen que cuando el anticristo venga dirá: miren, amigos y amigas, soy Jesús, morí por sus pecados, aquí están las marcas en mis pies y manos, pero cuidado que soy el verdadero, y morí por ustedes, derramé mi sangre por ustedes. ¡No! Él nunca mencionaría la sangre, la detesta. Es anticristo. Y también reemplaza a Cristo, está en su contra, y a la vez es su reemplazo. El Islam, como religión, es la religión más anticristiana que existe. A los hindúes no les importa la Trinidad, el Hijo, el Padre. A ningún otro culto le importa tanto como al Islam la cuestión del Padre y todo eso. Entonces los católicos no pueden ser acusados de anticristo. No pueden, porque ¿alguna vez vieron una plegaria católica? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, splash, splash, splash. Gracias, gracias. Ponen tanto énfasis en eso, Padre e Hijo, que no me atrevería a estar en desacuerdo con ellos. Pero ellos no pueden ser la ramera de Babilonia, es imposible. La ramera de Babilonia no puede ser la Iglesia Católica. Los diferentes nombres que Dios le atribuye al anticristo. ¿Cómo se lo llama al anticristo en la Biblia? Se lo llama el asirio, se lo llama el príncipe de Tiro. ¿Dónde está Asiria hoy? En territorio musulmán. Príncipe de Tiro, el Líbano, ¿qué es hoy? Solía ser cristiano hace algunos años, pero ¿qué pasó con Tiro ahora? Es musulmana. Bienvenidos a la Yihad, norteamericanos. Se lo llama también faraón de Egipto. Egipto hoy, ¿qué es? Musulmán. Musulmán. Y en toda referencia donde Cristo aparece luchando, ese país es musulmán. Díganme que Israel no importa. Díganme que no importa.
Bien, supongamos, llega el día del juicio final. Yo soy un cristiano pro-palestino. Y quería que la ciudad de Jerusalén fuese repartida entre musulmanes, cristianos y judíos y árabes y judíos. Vamos a dividirla. Denle la porción oriental a los árabes, no hay problema. Después de todo tendremos paz. Pero yo soy cristiano y creo en Jesús crucificado y le rindo homenaje a esas cosas. Y cuando llega Cristo, y Él vendrá, va a estar muy molesto. ¿Y con qué va a estar molesto? Ya se los dije, Joel, capítulo 3, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Mi tierra. Y los occidentales ni siquiera saben por qué Cristo va a venir. Siempre les pregunto, ¿por qué creen que Cristo va a venir? Para juzgar los pecados, ya sabemos eso. ¿Pero qué va a hacer? Bueno, traer la paz, ya sabemos eso. ¿Qué más va a hacer? Va a venir a luchar por Jerusalén. Y cuando llegue el día del juicio final, Él va a decir, hola Jesús, estoy juzgando al mundo, disculpa, pero estoy ocupado ahora. Pues yo estoy a favor de la división de la tierra de Israel. Izquierda, ¿qué sigue? Se puede estar del lado... Oigan, ¿quién quiere dividir a Jerusalén? ¿Quién quiere? El diablo. El anticristo quiere hacerlo. ¿Qué es lo que vino a hacer? A dividir Jerusalén, a dividir Israel, a dividir la tierra. Si el anticristo quiere dividir la tierra y usted está a favor de dividir la tierra, ¿de qué lado está usted? Él dijo, los envío como ovejas entre lobos. Los envío como ovejas entre lobos. ¿Qué significa eso? Si no hay lobos, quizá tú no seas una oveja. Piénsenlo. Piénsenlo. Si no existen lobos en su vida, y no me diga que su suegra es el lobo, no. La Biblia no está hablando de eso, o de sus problemas de crédito, o de sus autos. Dios no está hablando de eso. Esos no son lobos. Los lobos son gente de verdad que realmente quieren matarlos y alcanzarlos y destruirlos por sus creencias. Empecé a entender cuando Jesús dijo que llegará el día en que aquellos venidos a matarte creerán que están sirviendo a Dios. El 24 de mayo de 2011 el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu habló ante el Congreso de los Estados Unidos. El Medio Oriente se encuentra en una promisoria encrucijada, pues una batalla épica está en camino entre la tiranía y la libertad. Y al igual que todos ustedes, yo rezo para que los pueblos de las regiones escojan el camino menos transitado, el camino de la libertad. Israel siempre ha adoptado este camino. En una región en donde las mujeres son apedreadas, los homosexuales son colgados, los cristianos son perseguidos, Israel se destaca, es diferente. Tenemos una prensa libre, cortes de justicia independientes, una economía abierta. Valientes protestantes árabes están luchando para asegurar estos mismos derechos, para sus pueblos, para sus sociedades. En Israel estamos orgullosos de que más de 1 millón de ciudadanos árabes de Israel han estado disfrutando de estos derechos durante décadas. De los 300 millones de árabes del Medio Oriente y África del Norte, solamente los ciudadanos árabes de Israel disfrutan de reales derechos democráticos. Quiero que se detengan un segundo y piensen en eso. De esos 300 millones de árabes, menos de la mitad del 1% son realmente libres, y son todos ciudadanos de Israel. Este sorprendente hecho revela una verdad básica. Israel no es lo que está mal sobre el Medio Oriente, Israel es lo correcto del Medio Oriente.